Carísimos hermanos en el Señor, paz a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar hoy en este día, en las primeras horas del primer día de la semana. Y qué bendición, hermanos, poder ver muchos hermanos en esta noche. Vamos caminando en la luz de Dios. ¿Y hacia dónde va ese camino? Hacia Sión, dice, hacia la vida eterna, pero hay que caminar con Dios. Hermanos, el título de la reflexión de esta tarde le he titulado Jehová contiende con los moradores de la tierra. Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Qué es contender? Voy a contender porque tengo una situación, ¿verdad? Y vamos a arreglarla, vamos a confrontarla, vamos a ver qué ha pasado. Y eso es lo que esta noche, por medio de la palabra, vamos a ver. ¿Cuántos conocemos a Dios? Amén. ¿Cuántos conocemos de su amor? Amén. ¿Verdad? El amén ya fue más fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos de su fidelidad? Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos conocemos su palabra? Todo esto lo conocemos. Y si conocemos todo esto, entonces no nos va a extrañar de lo que Dios va o hace por medio de su palabra. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, si hemos cometido un pecado, la cosa va fuerte. Si hemos cometido un pecado, es necesario acercarnos a Dios y decírselos. Porque en Isaías capítulo 1 y verso 18, ¿qué dice la palabra? Venid luego, dice Jehová, ¿y qué? Y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueren negros, vendrán a ser como la nieve. Entonces Dios quiere, hermanos, que nos acerquemos a Él. Dice, vamos a ver Isaías, no quiero dejar este texto a medias. Dice Isaías, capítulo 1 y verso 18, vamos a leer hasta el verso 20. Busquen en sus Biblias, Isaías, capítulo 1, verso 18. Miren lo que quiere el Señor. Por eso Él nos está diciendo desde temprano. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así de sencillo. Entonces, esta noche, hermanos, vamos a ver una confrontación, ¿verdad? Que Dios tiene con los moradores de la tierra, con sus hijos que se han extraviado de una manera muy grande. Y vamos a citar nuestro tema en Oseas. ¿Cuántos conocen del profeta Oseas? Dijo Dios, lo probaré todo para conservarla del pecado. Dios trata por todos los medios, hermanos, de conservar a su esposa. En este caso, ¿quién es su esposa? Es Israel. ¿Verdad? Es Israel, es el pueblo de Israel y trata de conservarla por todos los medios, ¿verdad? Para que no entre en el mal camino. Dice Oseas en el capítulo 2, versos 6
en adelante vamos a leer para ir entrando, hermanos, en detalle a lo que más adelante vamos a ver. Dice el verso 6, se encontraron Oseas está después de Daniel. Son libros que casi no miramos. Daniel sí creo que sí. Oseas capítulo 2, versos del 6 en adelante. Amén. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no la alcanzará. La buscará y no la hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que la multitud de la plata y del oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Verso 12. Y haré telar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Tanto Dios como Oseas intentaron por todos los medios posibles guardar a su esposa del pecado, creyendo que de cierto ella se volvería a la cordura. Este caso, hermanos, es entre Oseas y Dios. Oseas es un profeta al cual Dios le dice que se case con una fornicaria. Qué terrible, hermanos, para el profeta, casarse con una prostituta. Y Oseas se casa. Todos los hijos que tuvo fueron, ¿verdad?, en base a lo que el pueblo de Israel había cometido. Esos eran sus nombres, representaban cada desvío, cada cosa que Israel había cometido. Oseas, hermanos, sufrió mucho buscando a su esposa. Dice la historia que su esposa en el día cuidaba a sus hijos, pero en la noche se prostituía. Y allá iba Oseas a traerla para su casa. Y le dice Dios: he hecho esto contigo para que sientas en carne propia lo que yo como Dios siento cuando el pueblo se prostituye, cuando el pueblo se aparta de mí. Entonces, Oseas, hermanos, y Dios tratan, ¿verdad?, por todos los medios posibles de conservar a su esposa, y que ciertamente llegaría a darse cuenta de que sus verdaderas bendiciones provenían de su propio esposo y no de sus adúlteros amantes. Qué terrible, hermanos. Así lo dice en el verso 2:8 del que acabamos de leer.
Así como los israelitas en el Sinaí habían tomado de las riquezas que trajeron de Egipto. ¿Se acuerdan qué hicieron con las riquezas que traían de Egipto? Hicieron el becerro de oro con las riquezas que Dios les había dado, ¿verdad? En todos los años que estuvieron allá, y en un poco de tiempo que vino la prueba, que Moisés no bajaba de la montaña, sus mentes se pervirtieron y dijeron, y hicieron un becerro. ¿Y qué dijeron con ese becerro? Este es el que nos sacó, ¿de dónde? De la esclavitud de Egipto. Lo mismo está haciendo hoy los israelitas en el tiempo de Oseas, usando las riquezas que Dios les ha dado. Ahora ellos las están usando para adorar a Baal. ¿Es justo de que Dios se enoje? Y que trate, hermanos, de como Él la está tratando en esta oportunidad, porque está usando aquella bendición que Dios les ha dado para que vivan bien en aquel lugar donde están cautivos. Sin embargo, ellos se pervierten y hacen lo que las gentes de aquel lugar están haciendo, cosa que Dios no les ha mandado. Oseas como Dios estaba preparado a recurrir grandes extremos para devolver a su esposa al lugar que le correspondía. ¿Cuál era el lugar que le correspondía al pueblo de Israel? Un pueblo obediente, un pueblo dedicado a Dios, un pueblo, hermanos, que fuera la luz para el mundo, como dijo Cristo, ¿verdad? Que nosotros somos, ¿qué cosa somos? Somos la luz del mundo. Pero al no hacer la voluntad del pueblo de Israel, ya no está haciendo la luz, sino está haciendo lo demás que hacen las demás gentes. Y qué terrible, hermanos. Y dice, la privaría de sus lujos, la expondría ante sus amantes y eliminaría de su vida toda ocasión de gozo. ¿Cuál es el gozo que el pueblo tenía? Gozo entre comillas. Se gozaban, ¿verdad?, sirviéndole a Baal. Se gozaban prostituyéndose. Vamos a ver más adelante cuando Dios, hermanos, la confronta de una manera terrible. Y es en el capítulo 4 de Oseas. Y aquí, hermanos, vamos a ver un caso de adulterio. Y este caso de adulterio, hermanos, si lo vemos en los 10 mandamientos, es el 7º mandamiento de la ley de Dios, cuando dice la palabra no adulterarás. Y ahora no solo está hablando de la esposa de Oseas, sino que está hablando del pueblo de Dios. El adulterio, hermanos, no solamente es para la esposa de Oseas, sino para la nación entera de Israel. Y qué caso, hermanos, más triste cuando vemos esta situación. Dice Oseas en el capítulo 4 y versos del 1 al 3. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar no morirán. Hermanos, Dios está indignado con este pueblo.
Y ahora este es el problema, hermanos, cuando hay pecado en el Hijo de Dios. El pecado, digo del Hijo de Dios porque es en nosotros, ¿verdad? Que hoy Dios está limpiándonos, sacándonos de ahí. El pecado no solo afecta al pecador, sino afecta ¿a quién? A todo su contorno. Y después del contorno, hermanos, viene la naturaleza. Las aves, dice que por este pecado Dios va a destruir a los hombres, a los animales y a todo. O sea, va a acabar con todo por cuanto el pueblo no quiso escuchar, ¿verdad?, el llamado. Tras haber experimentado la infidelidad de su esposa, ¿verdad?, lo que acabamos de leer, Oseas habló a Israel acerca de su infidelidad a Dios. Veamos del verso 4 en adelante. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán, por tanto, en el día y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa, hermanos? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo echaré del sacerdocio, te echaré del sacerdocio y pondré me perdí. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré ¿de quiénes? Los que tenemos hijos. ¿Cómo nos sentimos cuando alguien menosprecia a un hijo? Y dice el Señor al pueblo: por cuanto me desechaste, te apartaste de mí, yo también me voy a olvidar de tus hijos. O sea, no va a quedar generación ahí, va a destruir todo. Ahora la pregunta es, cuando Dios dice una cosa, ¿la hace? ¿Amén? La hace, hermanos. ¿Cómo estamos nosotros hoy si Dios viniera y nos confrontara? ¿Qué nos dijera? ¿En qué estás ocupando la bendición que yo te doy? ¿Cuántos hemos sido bendecidos al venir a este país? Amén. Si usted hace un recuento, puede ver la bendición que hemos tenido. Hay personas, hermanos, que esa bendición la están tirando a la borda como hizo el pueblo, ¿verdad? Vamos a ver algo bien terrible que ellos hacen. Es bien difícil. Oseas acusó a Israel de haber abandonado totalmente a Dios. Esto lo condujo a un estado de completa inmoralidad. Esto trajo gran sufrimiento sobre la nación de Israel. El pecado, hermanos, como decía, no solo afecta al pecador humano, sino toda la creación animada y inanimada. ¿Se acuerdan que iba a hacer Dios con Nínive? La iba a raer, como hizo también con Sodoma y Gomorra. La iba a destruir. Entonces, esto es lo que hace Él. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Demos gracias, hermanos, por nuestro pastor, Josías. ¿Es serio el hermano? ¿Sí? ¿Le ha llamado la atención alguna vez? ¿Sí?
¿Lo ha hecho para su bien? Sí. Aquí Dios va a destruir al pueblo y al sacerdote, a los pastores. Demos gracias por nuestro pastor y oremos por él para que Dios lo siga manteniendo en el camino. Quizás alguna vez nos ha confrontado por algo, pero ha sido para nuestro bien. Y aquí vemos hoy, cuando Dios confronta al pueblo de Israel, ya lo hace en un término final, en un estado terminal. Solo lo hace ver que va a ser por cuanto Él por muchas generaciones, Él ha venido tratando con el pueblo, pero el pueblo, hermanos, no quiso. A tales sacerdotes, ¿verdad? Dice el verso 8 al 10, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré, ¿cómo dice? Conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. El dejar a Jehová, dice otro pasaje, tu maldad, ¿qué dice? Te castigará. Pero el apartarte de Jehová te condenará. Y eso es lo que está haciendo el Señor hoy. Está dando un ultimátum, ¿verdad? Al pueblo. Idolatría. Qué terrible, hermanos, qué terrible llegar a esta situación, ¿verdad? Dice, todo Israel era culpable ante Dios cuando Dios le envió sacerdotes para que les exhortaran, pero por su pecado ellos solo discutieron con los sacerdotes. ¿Han escuchado a personas así? Cuando se llama la atención, ¿y usted quién es para que me esté diciendo cosas? ¿No usted se equivoca también? Eso hicieron ellos. Dios les manda sacerdotes para hacerlos entrar en su acción, ¿verdad?, de buscar al Señor, y ellos solamente se ponen a contender con el pueblo. Así dice en el 4:4, dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Por ello caerían en plena luz del día. Cuando viene una matanza, no sé cuántos de aquí han pasado por alguna situación donde han visto morir personas al lado suyo, en plena luz del día, y usted ha sido guardado. Ahí, hermanos, en plena luz del día les llegó, ¿verdad? Dios llevaría a la nada sus religiones. ¿Qué es lo que salva, hermanos? Dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Puede haber quizás entre nosotros hoy un religioso, creyendo que por lo que hace está haciendo votos, ¿verdad? Pero no es eso. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ellos se habían vuelto religiosos, ¿verdad? Y nuestro Dios va a llevar a nada todas ese sistema de adoración que ellos tienen. Por el problema de su humanidad, no es una carencia de información acerca de Dios, sino es un voluntarioso rechazo
a la abundante información que ellos tenían cuando los sacerdotes llegaban una y otra vez repetidamente diciéndoles dónde tenían que llegar, dónde tenían que arrepentirse, dejar el mal, dejar todo aquello que les estaba pervirtiendo y que su camino, hermanos, los estaba llevando completamente a la perdición. Ahora el pueblo tiene que pagar su pecado. Su posición de poder y gloria, de la cual buscaron en generaciones sucesivas o abusaron en generaciones sucesivas con el consumo de ofrendas pecaminosas, será convertida en vergüenza. Los sacerdotes que debieron ser fieles se comportaron igual que el pueblo y recibieron el mismo castigo. Por eso decía, hay que dar gracias por nuestro pastor. Algunas veces, hermanos, vienen del pueblo a querer, ¿verdad?, hacer al pastor a su manera, a su forma. Y eso, hermanos, es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo empezó a pervertirse y los sacerdotes comenzaron a recibir cohecho, a recibir, hermanos, cosas por debajo de la mesa y se fueron olvidando de Dios y eso los llevó a pagar, ¿verdad?, totalmente lo que Dios ahora les está demandando de sus propias vidas. Dice Isaías en el capítulo 24, veamos Isaías. Veamos cómo Dios castiga a este pueblo. ¿Lo tienen? He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegraban, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hermanos, cuando Dios va a destruir, pero antes de la destrucción, Él da un aviso.
¿Cuánto tiempo nos ha avisado el Señor a nosotros antes de que llegue el día de nuestra partida de esta tierra? Constantemente, así como hizo con el pueblo, hace con cada uno de los moradores de esta tierra. Nosotros hemos sido llamados en medio de todo el mundo, pues su palabra dice: son muchos los llamados y pocos los escogidos. Pero en medio de esos escogidos, hermanos, tenemos que estar en obediencia a nuestro Dios, porque si falseamos, ¿verdad?, como hizo el pueblo de Israel, entonces entraríamos en una idolatría, entraríamos en una embriaguez, entraríamos en una inmoralidad, que es lo que el pueblo sustituyó, ¿verdad? El pueblo sustituyó, hizo idolatría, embriaguez, inmoralidad. Esto lo sustituyó por la verdad de Dios. Debido a que Israel, hermanos, se había extraviado de la verdad, Dios ahora va a castigarlos, como lo vemos ahí. Y Jeremías, otro contemporáneo, dice así también. Vamos a ver Jeremías, capítulo 7. Ya vamos a ir terminando, hermanos, el tiempo se nos fue. Jeremías, capítulo 7. Versos 16. Mira lo que hacían ellos. Tú pues no ores por este pueblo, le dice a Jeremías, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Escuche bien. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestro holocausto sobre vuestro sacrificio y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Con quién habló el Señor? Habló con Moisés, no con los padres. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en pos de mí, que os mandé para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en dureza de corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar,
pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y la boca de ellos fue cortada. Contra su cabello, corta tu cabello, gracias hermana, corta tu cabello, mire lo que hace el profeta, corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y ha dejado la generación objeto de su ira. Verso 30, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Por eso la religión, hermanos, no es buena. Tenemos que buscar a Dios. Dice, pónganse de pie, Mateo capítulo 11. Y que esto, hermanos, quede en la vida de cada uno de nosotros. Hoy hemos aprendido que cuando se deja a Dios, Dios castiga al final. Alguien dice que Dios no castiga, pero sí, ya lo vimos, ¿verdad? Dice el verso 28. Venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y ¿qué más? Cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y esto es lo importante, y aprended ¿de quién? De Él, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón, y cuando esto hagamos, hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Comenzamos con Isaías, donde Él quiere ponernos a cuenta con Él. Y terminamos donde Él dice que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Y hallaremos descanso para nuestras almas. Hermanos, que el Señor añada bendiciones a su palabra y que Él nos ayude a caminar en sus caminos y que por nada del mundo nos apartemos y así vengan, hermanos, ofertas de lo que sea. Usted sígale fiel al Señor, que al final Él tendrá un pago, una corona para usted. Dios añada bendiciones y paz, hermanos.